clase nosotros hicimos las, los motivos por los que un un hematocrito puede ser un falso, pueden dar resultados falseados, ¿no? Que no representen la realidad. Uno de ellos era, o alterados, ¿no? Uno de ellos era la deshidratación, y siempre lo puse deshidratación, entonces lo consideré como respuesta válida. Pero después, cuando ya he revisado la respuesta, también puse unas alternativas, puse sobrehidratación. Efectivamente, nadie va a tomar más líquido de lo que uno puede tomar, pero sí puede estar en un hospital y puede ser sobrehidratado. Entonces también se altera equívocamente el hematocrito. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Por la sobrehidratación. Aumentan los líquidos, disminuye la proporción de células. Entonces no lo había considerado, y entonces cuando califiqué los exámenes, algunos sí lo consideré porque, bueno, y los que ya yo había calificado previamente no los consideré. Entonces, por eso es que vamos a corregirlo, ¿ya? Entonces, no he tenido tiempo de realizarlo, en breve lo voy a realizar, lo voy a pasar nuevamente corregido. Máximo será en una hora que lo pase corregido al delegado para que lo publique, ¿ya? Ahí están las notas. Y eso me hicieron ver, me hicieron recordar el día miércoles que tuve clase con el grupo, ¿no? Otra de las cosas que tenía que eliminar, que comentar, era que lamentablemente, pues los grupos del día viernes tienen siempre una deficiencia, ¿no? O es porque, como el caso anterior, elecciones primarias y ahora la segunda ronda, cayó viernes que cerraron la universidad. Por otra parte, se viene también la fiesta del día de tecnología, la Tecnocopa, etcétera, toda una semana de celebración, pero el día viernes cortan las clases porque se juega ya, se hace el reinado, se hace el campeonato final, etcétera. Entonces siempre la final de toda la semana es el día viernes, también lo van a cortar. Y por ahí, como pasó la semana antepasada, también cayó el día, el día 1 de mayo, también cayó, justamente cayó viernes, ¿no? O sea que siempre, no sé por qué, pero de alguna manera, siempre el grupo de viernes es un poco perjudicado. También las huelgas de los autobuses, de los transportes, siempre son fines de semana, jueves o viernes. Iba a ser jueves la semana pasada, pero felizmente que se anuló la huelga que estaba proyectada, o el paro que estaba proyectado, pero siempre es o jueves o viernes, y siempre es el viernes el que se perjudica. Por eso que en el año pasado, como tuvimos muchas deficiencias los días viernes, lo que hicimos fue que el grupo de hematología 1 que hizo viernes pasó al próximo ciclo de hematología 2 como grupo de miércoles, del día miércoles, y el hematología del día miércoles pasó al día viernes. Indudablemente tenemos que ver la forma como recuperamos, pero de una manera esto nos retrasa porque yo tengo que avanzar parejo con todos los grupos, ¿ya? Bien, entonces, dando esas preliminares en cuanto a la calificación de las notas y todo, porque todavía no me han pasado las preactas, entonces todavía tengo que presentar las preactas, ¿ya? Bien, entonces vamos a compartir para esta semana, que es la novena clase que es leucopoiesis 1. Y vamos a ver por qué leucopoiesis 1, porque solamente vamos a tratar de 3 elementos de los leucocitos. En leucopoiesis 2 vamos a hablar de los otros 2 elementos. Sencillamente, ¿por qué? Porque es un tema un poquito largo y por eso que se ha dividido el tema, ¿ya? Vamos a... Por favor, quiero saber si están ustedes observando, si están observando la pantalla, por Sí, favor. hasta el momento sí no se entiende. Sí, Ya, profesor. ya, por favor, vemos la forma, si es que en algún momento se suprime la proyección por algún motivo, ya tendremos que suspender la clase y pasarlo a un día que no sea, que no sea sábado de la próxima semana, ¿ya?
Bien, empezaremos entonces la presentación. Esta clase tiene por consiguiente o por objetivo, pues, hacer una, un análisis y vertir los conocimientos necesarios para determinar. Aquí se me pasó, es año académico 26. Bueno, se colgó. Ya. Entonces nosotros, ¿a qué nos referimos cuando decimos leucopoiesis? Cuando estamos hablando de leucopoiesis, pues el término indica pues el inicio del inicio del todo, ¿no? Y estamos hablando que se refiere a un proceso continuo en donde se va a determinar, no solamente se va a estudiar la formación, sino el desarrollo y cómo maduran los leucocitos. ¿A dónde? ¿A partir de qué? A partir de las células pluripotenciales que están en la médula ósea. Entonces, el objetivo generalmente de este tema, de la leucopoiesis, ¿cuál es el objetivo de la leucopoiesis? Es reabastecer, o sea, hay un continuo abastecimiento de células que ayudan al sistema inmunológico en proteger al organismo de múltiples infecciones y enfermedades, ¿no? Como lo vamos a ver en un rato. Otro tema, otro de las definiciones que podríamos también encontrar en la literatura es el proceso de leucopoiesis, el proceso por el cual se producen, pues es lo mismo, ¿no? Es un sinónimo de lo que hemos hablado en antes, ¿no? Pero ¿a partir de qué? De las células madres hematopoyéticas. Esas células madres hematopoyéticas generalmente están en la médula ósea. Y no todos los leucocitos, como lo vamos a ver en la clase, en la próxima clase de leucopoiesis 2, van a provenir de médula ósea, ¿no? Sobre todo los linfocitos. ¿Ya? Algunos sí, algunos no. Y entonces vamos a ver que en esta leucopoiesis vamos a tener que hay una división. Nosotros vamos a, a dividirlo, la granulopoiesis, la monocitopoiesis y la linfopoiesis. ¿Por qué? Porque la granulopoiesis se refiere a la formación de tres células básicas, ¿no? Que lo vamos a ver en breve. El 60% de estas células que van a estar en sangre periférica van a corresponder a la granulopoiesis, que corresponde a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿ya? Entonces, la granulopoiesis, la serie granulocítica, le hemos, por fines didácticos, le hemos separado en granulopoiesis, composición, contenido granular, composición química y cuáles son las funciones en cada una de las células. Entonces, seguimos con lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de granulopoiesis, se trata pues de la formación de las células que pertenecen al grupo de granulocitos. Hemos dicho hace un rato que los granulocitos corresponden a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y se lleva a cabo en la médula ósea, pero a partir de una célula madre, tutipotencial o pluripotencial. Generalmente su vida media de estos granulocitos tienen una vida media de 10 a 14 días. Por eso que habíamos dicho en un inicio que era una constante reabastecimiento celular que ocurre a nivel de nuestro organismo para que las células que van a contribuir al sistema inmunológico puedan ser renovadas activamente y permanentemente. Entonces, cuando hablamos de factores de la granulopoiesis, no solamente se refiere a la formación, sino que también actúan ciertos factores estimulantes. Y tenemos, como hemos hablado ya en clase anterior, porque esto también lo hemos hablado en clase anterior, del factor estimulante de colonia de granulocitos. Y este factor generalmente estimula específicamente, va directamente a la médula ósea, a tratar de producir y madurar, y al mismo tiempo de liberar, ¿qué cosa? Neutrófilos. Entonces, la otra será el factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos. Estos estimulan generalmente los neutrófilos, monocitos, y los eosinófilos y otros tipos de macrófagos. Y después tenemos las interleuquinas, ¿no? La interleuquina 3 y la 5, que también tienen la misma función, ¿no? La función principal es estimular la producción de glóbulos blancos en general y, y tienen otra misión también, actuar como mensajeros químicos,
de tal manera que pueden controlar fácilmente las reacciones inflamatorias. Habíamos dicho la vez pasada también de que eh, en las infecciones por COVID hubo uno de los factores que se alteraba en la enfermedad o se agravaba la enfermedad era porque había una tormenta de interleuquinas. Había demasiada respuesta. O sea, los mensajeros químicos ya no se controlaban, ya no controlaban gradualmente la producción, sino ya descontroladamente. ¿Qué cosa? Al haber una producción de interleuquinas a nivel de médula ósea, ya había una exagerada respuesta antiinflamatoria que ya, en lugar de ser antiinflamatoria, ya era destructiva, y era dañina, ¿no? El esquema de maduración en la serie granulocítica, entonces tenemos que, lo hemos comentado hace un momento, que sale de una célula madre hematopoyética, de ahí sale un progenitor mieloide común, o sea que el progenitor mieloide común podrá ser una célula indiferenciada, que no se va a poder determinar si va a terminar en glóbulo rojo, va a terminar en un neutrófilo, en un eosinófilo, no se sabe. Entonces es indiferenciada, tampoco se va a saber si él va a terminar en plaqueta, ¿ya? Entonces, y de ahí, después de la célula madre, lo que sí podemos diferenciar ya son los mieloblastos. También es una célula indiferenciada. A partir de promielocito, a partir de promielocito ya se puede determinar a cuál es el término de la célula, ¿no? De ahí sigue mielocito, metamielocito, y lo que vamos a ver, todo lo que está arriba del metamielocito, lo vamos a ver hasta en hematología 2. Lo que sigue después de metamielocito, eso sí lo vemos en este curso, ¿no? El neutrófilo, ya sea en banda o el neutrófilo segmentado. De alguna manera, estamos hablando acá, en este caso, de neutrófilo, pero puede ser neutrófilo, puede ser eosinófilo o puede ser un basófilo, ¿ya? Y entonces nosotros hablamos de algunas características principales, ¿ya? Los mieloblastos, no voy a centrarme mucho en los cuatro primeros, porque pertenece al curso anterior, al curso posterior, pero sí diremos que las características de los granulocitos en banda o encallado, generalmente es por la diferencia por el núcleo, ¿no? Un núcleo que no está segmentado. La célula granulocítica segmentada, pues el núcleo va a ser múltiplo lobulado. Como hemos dicho, puede ser de 5, de 6, de 7 en algunos casos, ¿no? Y aquí están los tres granulocitos que vamos a referirnos en este tema. Los neutrófilos, que tienen un valor de 50-70, los eosinófilos que pueden ser cero también, 0 a 4%, y los basófilos de 0 a 1%. El que no encontremos en un hemograma eosinófilos no significa que haya una patología. Como son tan escasos, en un corrido de 100 puede estar ausente, ¿ya? Y todos los tres se llaman granulocitos porque contienen gránulos citoplasmáticos que son visibles mediante tinciones. Delegado, ¿se está viendo? ¿Están escuchando? Sí se escucha, docente. Ya, estamos en la clasificación de granulocitos. ¿Estamos en esa lámina? Sí, docente. Ya. Entonces ahora trataremos de ver pues la descripción del neutrófilo, ¿no? Es lo que ya hemos comenzado a ver la semana del día miércoles con ustedes, con un grupo de ustedes, ¿no? Y entonces vemos que normalmente el neutrófilo joven es un neutrófilo, como vemos en la lámina de la derecha, un neutrófilo no segmentado, que puede tener diferentes formas, ¿no? Puede ser una C, una J, una forma de lazo, etcétera, pero en todo se va a ver que no hay partición, no hay el- no hay la unión, no están unidos, están separados por y segmentados, ¿no? Como se va a ver en la lámina posterior, ¿no? Indudablemente también van a ver segmentados que van a aparecer abastonados, y eso lo vamos a determinar en la clase práctica,
¿ya? ¿Cuál es la característica? El núcleo puede ser unilobulado, como vemos inicialmente, o multilobulado. El citoplasma es ligeramente rosado y los gránulos son son unos gránulos bien pequeños, poco visibles, ¿ya? Como lo vamos a ver en las distintas láminas que estamos pasando, ¿no? Y entonces vamos a tener tres tipos de gránulos, ¿ya? Los primarios. Los primarios prácticamente van a ser azurófilos que contienen mieloperoxidasa, elastasa, calexina, hidrolasas ácidas y defensinas, ¿no? ¿Y cuál es la función? Su función principal va a ser la defensa microbiana, ¿no? Esas son las características y las propiedades de los gránulos primarios, ¿ya? Que son azurófilos. Por otra parte, vamos a ver los gránulos secundarios, ¿no? Los gránulos secundarios que van a contener lactoferrina y lisozima, ¿ya? Y como lo vemos en la, en la fotografía de microscopio electrónico, vamos a ver que los gránulos aparentemente son gruesos, pero realmente son muy, muy pequeños, en comparación con lo que vamos a ver en la fotografía electrónica del eosinófilo. La actividad de estos gránulos secundarios va a ser una actividad antimicrobiana igual que la anterior, pero también tiene una migración tisular, una función de migrar tisularmente, ¿ya? O sea, se van a dirigir a las zonas de defensa donde tienen que actuar. Los gránulos terciarios, o sea, estamos hablando de primarios, secundarios, terciarios, contienen dos tipos de sustancias, ¿no? La gelatinasa y la metaloproteinasas, ¿no? Que son enzimas que van a facilitar la extravasación, o sea, van a salir las enzimas que van a permitirnos que el neutrófilo salga del torrente sanguíneo para irse al proceso donde está atacando. Por eso que vamos a ver la pus, ¿no? Cuando ustedes han tenido una herida infectada, es porque los glóbulos blancos han salido del torrente sanguíneo y han ido al sitio de la infección. Y si la infección ha rebasado, no ha rebasado, ahí vamos a ver una secreción purulenta que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ya muertos prácticamente. Y como estamos hablando de un proceso infeccioso bacteriano, diremos entonces que hay un contenido de neutrófilos por lo general, ¿ya? En general, la composición bioquímica de los neutrófilos va a ser que van a contener unas proteínas antimicrobianas, ¿ya? Y al mismo tiempo van a contener enzimas, ¿ya? Y hemos hablado de la composición de los gránulos primarios, secundarios y terciarios, y que tienen esta composición química, ¿no? Estas tres primeras proteínas van a tener una actividad antimicrobiana. O sea, no actúan como antiviral, solamente para los microbios, bacterias, ¿ya? Aunque microbios también son también los virus, pero estamos hablando de bacterias, ¿no? Otra composición bioquímica serán los radicales oxidativos, ¿no? Que vamos a tener, que son tres también, ¿no? En la fagocitosis, como lo estamos viendo en la lámina, miren ustedes, el neutrófilo se acerca a la bacteria y identifica la bacteria y de alguna manera vamos a ver que el neutrófilo se abre un poco como en forma de pseudópodos, vemos acá como una especie de pseudópodos, se abre para engluir a la bacteria y después ya forma una una vacuola que va a ser una vacuola, entre comillas, alimenticia, ¿no? Que se lo va para ayudar a la digestión. Este proceso, este proceso de fagocitosis, es la principal defensa contra las bacterias, ¿ya? Eh, de aquí vamos a ver que va a haber entonces por medio de las enzimas que vamos a tener, va a generar generalmente un mayor consumo de oxígeno y va a provocar radicales libres.
¿ya? De alguna manera, esto va a crear un ambiente letal para los microorganismos. Lo más importante de esto es que en algunos casos vamos a ver neutrófilos con vacuolas intracitoplasmáticas, vacuolas intracitoplasmáticas, que eso nos va a decir pues que es un sinónimo de una, de un proceso como si fuese un sinónimo de granulaciones tóxicas, ¿ya? Y lo vamos a ver después, ¿ya? Y entonces vamos a ver, como hemos hablado acá, a haber un estallido respiratorio. Entonces, como hemos dicho ya que va a haber una explosión, aparte por el consumo de oxígeno, para que prácticamente va a inactivar y va a ser letal al microorganismo. Después va a haber la formación de nets, ¿no? ¿Qué son los nets? Los nets son los neutrófilos extracelulares, ¿no? Cuando los patógenos son demasiado grandes para ser ingeridos, el neutrófilo entonces expulsa su propio ADN junto a proteínas antimicrobianas. Y esto forma vamos a decir, un enmarañado que se llama pues el NETs, que inmoviliza y destruye al germen que está invadiendo, ¿no? ¿A dónde? Dentro del espacio extracelular, o sea, fuera de la célula, ¿ya? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a permitir esto? Evita que el microorganismo se pueda diseminar. O sea, normalmente las bacterias también se reproducen, ¿ya? De tal manera que esta formación de nets nos va a ayudar a que fuera de la célula se pueda también atacar a la bacteria, haciendo de que no se pueda reducir, no se pueda reproducir. Otra función del neutrófilo va a ser la inflamación aguda. Esta inflamación aguda son las primeras células, vamos a decir, las células centinelas, que van a llegar al lugar de la infección, liberando citocinas y quimiocitocinas, ¿no? Que van a ser unos mediadores inflamatorios y al mismo tiempo van a reclutar a las células inmunes. ¿Para qué? Para que combatan el daño, ¿ya? En características generales, estamos ahora hablando de los eosinófilos. Los eosinófilos pueden ser, acá en la literatura dice del 1 a 4, pero puede ser 0 a 4, y van a estar circulantes en sangre periférica. Generalmente lo vamos a ver bilobulado, se lo vamos a ver segmentado. Cuando hay vamos a decir, una eosinofilia, sí podemos verlos hasta abastonados, ¿ya? No interesa en la catalogación, sí nos interesa con los neutrófilos, sí identificarlos si es abastonado o segmentado, porque nos va a determinar el grado de infección que pueda tener el paciente. Muchas veces hay leucocitosis con neutrofilias, pero la mayor parte de esas neutrofilias que vemos en láminas son producto de infecciones ya pasadas, o sea, producto de que ya la infección ha pasado y por eso que no vamos a ver a veces ningún bastón, solamente vamos a ver neutrófilos segmentados, ¿ya? Significará que el abastonado ya maduró y se cementó. Y como no hay, ya la infección fue combatida, no hay producción de abastonados, ¿ya? En el caso de los eosinófilos, no nos va a interesar de que sean abastonados o cementados. Lo que interesa solamente ya es en forma general la presencia de eosinófilos. Estos eosinófilos van a tener, como vamos a ver ahí en la lámina, son granulos muy grandes, o sea, granulos grandes, que tienen en la mayoría de los casos un color naranja rojo. Entonces, ¿por qué? Porque van a hacer tienen una tinción eosinofílica, ¿ya? Y entonces vemos que su vida media de los eosinófilos por lo general están de 8 a 12 horas, cuando están en sangre. Pero cuando salen del espacio al extravascular y están en los tejidos, pueden durar varias semanas. ¿Ya? Todo va a depender del tipo de patología que pueda presentar el paciente. Entonces vemos acá, este es un linfocito junto a un eosinófilo. Y aquí vamos a ver los granos, bastante gruesos y grandes. El núcleo, como ya hemos dicho, puede ser
bilobulado o unilobulado, no hay problema en eso. Y en el caso de la segmentación, pues siempre va a estar unido a un filamento fino, finalmente. Entonces, el citoplasma, ya hemos dicho que el núcleo muy parecido al neutrófilo, pero el citoplasma es intensamente acidófilo, o sea, color naranja, ¿ya? Y repleto de gránulos gruesos. En esta fotografía electrónica del eosinófilo vemos que los gránulos son bastante más, de mayor tamaño, diferente que el neutrófilo. Y vamos a ver que vamos a tener aquí el contenido granular va a ser una proteína básica mayor. Esta proteína básica mayor es importante porque es el componente predominante de los glóbulos, de prácticamente los gránulos, ¿no? Los gránulos gruesos que vemos ahí. Y ejerce vamos a decir, una función preponderantemente contra la toxicidad. ¿Directa contra qué? Contra citoparásitos. Se va a producir toxicidad a los helmintos y a todos los parásitos, además de estimular a los basófilos para que liberen histamina. O sea, la proteína básica mayor fundamentalmente es tóxica para todo lo que es parásitos y además para que estimule a los basófilos a que produzca histamina, como lo vamos a ver en la próxima descripción del basófilo. Después va a contener una proteína catiónica eosinófila. Esta también va a tener una función netamente antiparasitaria. Funciona como si fuese una ribonucleasa con alta actividad antiparasitaria y a través citotóxica. Vamos a decir así, clínicamente, funciona como si fuese un biomarcador para evaluar la actividad en todos los procesos inflamatorios, sobre todo en saliva, y lo vamos a ver en saliva. ¿Por qué? Porque va a estar generalmente en el asma, ¿ya? Esta actividad catiónica. Después vamos a ver la peroxidasa eosinófila, ¿ya? Que prácticamente es una enzima que va a catalizar la oxidación de todos los haluros en presencia ¿de qué? Del peróxido de hidrógeno. Y entonces esta actividad va a generar radicales oxidantes que de alguna manera son altamente tóxicos para los patógenos invasores, ¿ya? Después tenemos otro contenido granular que es la neurotoxina derivada del eosinófilo, que tiene una actividad antiviral, ¿ya? Esta antitoxina generalmente es conocido como ARNasa 2, que actúa destruyendo el ARN de todos los virus, ¿ya? Y tiene una reconocida función antiviral. A diferencia de las demás células, es la única que tiene una acción antiviral. Ayuda a los linfocitos a cumplir la misión de destruir los virus, ¿ya? Generalmente, cuando esta toxina o neurotoxina está muy elevada, ya es tóxica para el organismo, ¿ya? Y entonces va a contribuir pues para que haya más inflamación y al mismo tiempo mayor manifestación alérgica, ¿ya? Otro contenido granular son las proteínas catiónicas, ¿ya? Estas proteínas catiónicas en forma general van a, van a estimular el crecimiento. ¿De qué tipo? El crecimiento y la activación de los eosinófilos, ¿en dónde? En la médula ósea. O sea, prácticamente no solamente va a actuar como un componente antiparasitario, antialérgico y antiviral, sino que también hay un elemento que avisa a la médula ósea su formación en forma más acelerada, ¿no? Y además, esto va a contribuir pues a que en sangre periférica encontremos pues una mayor cantidad de eosinófilos. Los otros receptores de membrana, como la inmunoglobulina E, permiten que el eosinófilo se una pues
a la inmunoglobulina y al mismo tiempo van a atacar recubriendo a los parásitos y a los alergenos, ¿no? De tal manera que desencadenan una liberación de sus toxinas, ¿ya? En lo que se refiere al complemento, que va también dentro del eosinófilo, el complemento va a permitir pues que la célula reconozca las proteínas del sistema complemento y que van a facilitar de esa forma no solamente la identificación, sino también la eliminación, ¿ya? Los receptores de citoquinas. Estos receptores van a detectar diversas citoquinas que van a estar en el torrente sanguíneo y va a facilitar entonces esta citoquina la comunicación celular y activa la respuesta inflamatoria, ¿no? En cuanto a los eosinófilos, entonces nosotros decimos que su función es especialmente antiparasitaria contra los helmintos. Regulan las reacciones alérgicas como el asma, la rinitis, dermatitis atópicas. Va a tener una modulación inflamatoria porque va a producir citoquinas, ¿no? Viendo bien las causas de eosinofilias, existen hasta 22 causas de eosinofilias. Muchas veces son eosinofilias fisiológicas, como el caso del embarazo, ¿ya? El organismo trata trata al feto como si fuese un parásito, porque realmente su actividad del feto en el vientre materno tiene una capacidad parasitaria, o sea que parasitaria, coge todo para alimentarse. No produce nada, solamente coge, o sea, parasita a la madre. Y por eso que el sistema inmunológico a veces lo va a tomar como si fuese un parásito y puede haber fisiológicamente un aumento de eosinófilos. Y entonces en esta lámina vemos pues cómo se presentan los eosinófilos, ¿no? Ya esta es una eosinofilia muy grande, ¿no? Para que en un solo campo aparezcan 6 eosinófilos es una eosinofilia muy grande. De repente es un montaje, pero lo más importante es que vemos que los granos son grandes. Hay células que sí se pueden determinar, como en este caso que está separado, pero en otros casos, como la derecha de arriba, no se va a poder visualizar separadamente, pero sí se puede notar que hay unos granos grandes. Entramos a la última de las células de la serie granulocítica, que son los basófilos. Y hemos hablado de que los basófilos pueden ser 0 a 1%, o sea que son raros. No obstante a eso, podemos encontrar normalmente hasta 2, ¿no? 2, 3 a veces, es normal a veces, ¿no? El núcleo casi no se va a ver, puede ser unilobulado o bilobulado, no interesa, pero al final no se va a poder distinguir en la mayor parte de veces. ¿Por qué? Porque la cantidad de gránulos que contiene su citoplasma impide la visualización de los gránulos que van a contener, el núcleo que va a contener la célula, ¿ya? Y entonces vamos a ver unos gránulos oscuros, basófilos, por eso le llaman basófilos, porque sus gránulos son basófilos. El eosinófilo, su nombre es porque sus gránulos son eosinofílicos, ¿no? Naranjas, ¿ya? Por la coloración, ¿ya? Y vamos a notar entonces que cuál es su morfología. Un núcleo poco visible, así lo vamos a ver muchas veces, cubierto por los gránulos, ¿no? Y en la mayor parte ni siquiera los gránulos nos permiten ver el núcleo, ¿ya? Los gránulos, ¿dónde van a estar? En el citoplasma. Y van a ser grandes, intensamente azules. Y entonces, ¿qué va a contener los gránulos? Los gránulos van a contener histamina, ¿ya? Miren ustedes la histamina, por eso que cuando hay una alergia, hay una producción muy grande de histamina, por eso tomamos antihistamínicos. Miren ustedes, porque cuando hay una alergia, el organismo comienza a producir histamina, entonces tomamos un antihistamínico para evitar, ¿qué cosa? Para evitar las consecuencias de este tipo de alergia, que es la aparición de prurito o de vacuolas o de pápulas o lesiones papulares que van a estar en la piel. Pero estas lesiones de piel se verán en piel, pero no se ven a veces en mucosas, como el caso del asma, que también va a haber una generación de vasodilatación, ¿ya? Bien, entonces nosotros vamos a decir que la histamina generalmente es una amina vasoactiva,
vasoactiva porque produce vasodilatación, entonces. Y es la responsable, entonces, de este estímulo vasodilatador, ¿ya? Y el aumento, y esto va a aumentar la permeabilidad capilar, por eso que produce edema, ¿ya? Y esto va a producir no solamente edema, sino también enrojecimiento. O sea, vamos a ver que toda alergia va a estar, va a estar enrojecida. Y el edema que se forma es la pápula que se forma, es un tipo de edema o hinchazón. Y consiguientemente, esto va a producir prurito, o sea, picazón, ¿ya? En el caso de la heparina, que también que contiene los gránulos, la heparina es un anticoagulante, como ya le hemos comenzado en las primeras clases, ¿no? Y este como tiene un efecto potente anticoagulante, facilita la llegada de otras células inmunitarias al sitio de infección. Una picadura de un mosquito, a veces, ¿qué nos provoca? Entre el picadura y el toque se enrojece y hay un edema, una pápula. Y ahí actúa entonces, ¿qué cosa? Todos estos mecanismos que ya estamos hablando, ¿no? Algo simple, una sola picazón, ¿no? Pero puede ser también una intoxicación alimenticia que pueda producirlo. Entonces también va a producir todos estos efectos para combatir el proceso alérgico, ¿ya? Otro de los componentes va a ser los leucotrienos, ¿no? Estos, es que estos leucotrienos son potentes, vamos a decir, grasas o lípidos, ¿ya? Que van a inducir la contracción del músculo. Sobre todo, ¿a qué músculo? Los músculos lisos de los bronquios. Por eso que el paciente va a presentar ante una reacción alérgica disminución, o sea, vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿de qué? ¿De dónde? Broncoconstricción, vasoconstricción y broncoconstricción de toda la trama bronquial, produciendo el asma. Por eso que el paciente asmático, él puede comer un chocolate, el asmático, o una fresa, y desencadena una crisis asmática, porque automáticamente estos leucotrinos van a inducir la contracción del músculo, como estamos hablando, del músculo liso que va a contener que va a estar en los bronquios, y esto va a producir entonces un broncoespasmo, y al mismo tiempo, esto también va a contribuir a que atraigan otras células inflamatorias como la quimiotaxis, ¿no? Lo más importante de esto es que al haber una broncodilatación, una broncoespasmo, el paciente va a disminuir grandemente su capacidad respiratoria. Entonces, por eso que los asmáticos tienen que estar andando con un broncodilatador, generalmente el Ventolin, este, que actúa como broncodilatador, ¿no? Ellos son personas que prácticamente marcan el tiempo. Todo asmático, sus primeras crisis, las crisis anuales comienzan con el cambio de clima. Cuando vemos un asmático, a veces, en este tiempo, por ejemplo, que hemos pasado de, de verano a otoño, vamos a decir así, prácticamente, claro que aquí en nuestro país no existe el otoño, no existe marcada la primavera, pues solamente existe verano y invierno, pero el cambio de clima, prácticamente ellos nos van a indicar el cambio de clima, porque prácticamente esos pequeños cambios de clima van a producir broncoespasmo, ¿ya? ¿Por qué? Por el ambiente mismo. El ambiente de acá de la ciudad es un ambiente vamos a decir, muy contaminado, y además también, aparte de contaminado, va a contener muchos alergenos. Al cerrarse, haber nubosidad, entonces, y el cielo no esté despejado, vamos a decir, la contaminación ambiental se va prácticamente a cerrar, entonces no va a correr, y ahí es donde va a comenzar el problema de los asmáticos, ¿ya? En estos casos. Después tenemos los factores quimiotácticos.
eosinofílicos, ¿no? Y aquí comienzan los basófilos, comienzan a reclutar eosinófilos, porque actúan, como dije, cuando describí los eosinófilos, también hablé sobre la interacción que tiene con los basófilos. Y en este caso, los basófilos también actúan, el contenido de sus granos van a avisar al reclutamiento de eosinófilos para que también acudan en defensa del, del organismo y puedan tratar de eliminar el problema, ¿no? Lo más importante que tenía que decir es estos factores quimiotácticos eosinófilos, se me estaba quedando, son mediadores prácticamente claves. ¿En dónde? En la producción de fiebre, en la producción de fiebre y también la producción de dolor. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con las prostaglandinas, ¿ya? Que lo vamos a mencionar. Entonces, por eso ya hablamos de histamina, heparina, serotonina, leucotrinos. Las prostaglandinas fundamentalmente son mediadores que por eso que los antiinflamatorios a nivel de COX-2, como hablan en la farmacopedia, hay antiinflamatorios que van a actuar justamente a nivel de la prostaglandina, ¿no? Entonces, antiinflamatorios que van a ayudar a contrarrestar la acción de prostaglandinas, evitando la fiebre y evitando el dolor, y además también la inflamación, ¿ya? Por eso que es bueno comentarlo, ¿no? En cambio, en las citoquinas, pues, miren, habíamos hablado de otro tipo de citoquinas en el eosinófilo, etcétera, ¿no? Y las basófilos tienen otro tipo de citoquinas, ¿no? Las interleuquinas 4 y la interleuquina 13, ¿no? Estas proteínas específicamente van a impulsar la respuesta alérgica, van a ver la forma de que se promueva la producción de anticuerpos, sobre todo IgE. Estas citoquinas o interleuquinas van a producir el moco, pues. Ustedes van a ver a los pacientes que tienen alergia a la rinitis, esa producción de mucosidad, ¿no? Esto es producto de estas citoquinas, ¿ya? Por eso que uno de los exámenes más comunes que se hace a pacientes asmáticos, alérgicos, es la medición de inmunoglobulina E, porque ya vemos que todos estos células van a producir una promoción o una incentivación en la producción de la inmunoglobulina E que es fundamental en la defensa contra alergenos, ¿no? Y entonces tenemos las funciones del basófilo, ¿no? Vemos ahí un basófilo, vamos a ver un basófilo ahí, pero en la foto electrónica, vean ustedes, tal vez esta foto electrónica han tratado de buscar una que se pueda ver el núcleo, ¿no? Porque normalmente hay tantas granulaciones gruesas y azules que impiden ver el núcleo, ¿no? Entonces, la función va a ser una hipersensibilidad inmediata, es lo primero que actúa, ¿no? Va a actuar en las reacciones alérgicas, ya como dije antes, mediadas por la inmunoglobulina E, va a producir procesos inflamatorios y también actúa junto con los eosinófilos en defensa contra los parásitos. Y tiene también, igual que los demás, una regulación en la respuesta inmune, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿cuáles son las alteraciones clínicas, no? Nosotros, neutrofilia, ¿ya? Ah, ya, neutrofilia. Hay neutrofilia, pero muchas veces aquí en este laboratorio, como estamos hablando de personas sanas, que vienen sin molestias, muchas veces vienen después de un proceso infeccioso, y vemos que hay neutrofilia, sí, 14.000 leucocitos, neutrófilos 80%, 90%, a veces 90% de neutrófilos, y vamos a ver que todos son segmentados. Casi no hay bastones, significa que el proceso infeccioso ya pasó. Pero estas neutrofilias tienen relación muchas veces cuando vemos deviación izquierda, como le llamamos, cuando hay un crecimiento o una proporción más de abastonados, entonces nosotros podemos que es una infección bacteriana o un proceso de inflamación agudo, ¿ya? Y entonces
interpretación clínica de una eosinofilia también va a ser o hay una parasitosis, hay una alergia o hay un asma. Y cuando estamos hablando de basofilias, estamos hablando a veces de reacciones alérgicas, también de leucemias mieloides crónicas o trastornos mieloproliferativos. No hablamos de 1, 4, 5, sino hablamos de a veces de 7, 6, 8 basófilos, ¿ya? O sea, normalmente las alergias puede estar aumentado, puede tener más de 1, 2, 3. Eso no indica que tengamos una leucemia, ¿ya? Vamos a ver, no solo, por eso que toda respuesta de laboratorio, ya lo he dicho desde el comienzo, siempre el laboratorio la han determinado como una ayuda diagnóstica o exámenes auxiliares, ¿no? Cualquier respuesta que demos en laboratorio tiene que dar unida a la clínica, ¿ya? Entonces nosotros no podemos decir una eosinofilia, este paciente tiene parasitosis, alergia o asma, pero al final la paciente de repente es una gestante, ¿ya? Entonces, y no es ninguno de los tres. Estamos hablando de eosinofilias de tipo fisiológicas, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Toda interpretación clínica, nosotros en laboratorio solamente podemos asumir vamos a decir, ¿no? Presunción, una presunción el paciente no lo conocemos, ni siquiera lo hemos visto, solamente estamos viendo la sangre y podemos decir, bueno, este paciente puede ser esto, puede ser el otro, pero no, finalmente no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto el paciente. Es diferente, pues, cuando veamos, pues, un HIV positivo, ¿no? Ahí sí decimos, este paciente tiene SIDA. Aunque no SIDA, no, podemos decir, este paciente es VIH positivo. Porque SIDA, por ejemplo, el SIDA, no, el tener VIH positivo no significa que tenga SIDA. El VIH positivo significa que en el tiempo va a ser SIDA. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea que significará que inicialmente es VIH positivo y con el tiempo va a tener entonces respuestas de destrucción de su propia inmunidad, ya produciendo pues ya el síndrome mismo, ¿no? O sea, el VIH positivo, como digo, no significa SIDA, solamente informamos que este paciente tiene VIH y que con el tiempo tendrá SIDA. Como no lo vemos al paciente, no sabemos la historia, no sabemos si ya tiene el SIDA, ¿ya? Entonces, y haciendo una comparación de los granulocitos, entonces vamos a ver que lo normal en los neutrófilos, ya hemos dicho 50-70, y los eosinofilos de 1 a 4, y el basófilo puede ser menor de 1. Normalmente podemos encontrar 2, hasta 3, a veces exageradamente, ¿no? Y no lo consideramos patológico. Todo dependerá de la clínica, como digo. Entonces nosotros vamos a decir que el neutrófilo, por lo general, lo que vemos nosotros en el frotis, no estamos poniendo el neutrófilo en banda de 1 a 5 lóbulos, sino estamos poniendo lo que normalmente vemos, porque casi a veces los neutrófilos abastonados 0, y eso no significa que estemos mal, ¿ya? Pero la mayor cantidad de neutrófilos vamos a ver de 2 a 5 lóbulos. El eosinófilo va a ser por lo general bilobulado. El basófilo va a ser irregular, va a ser de 1, 2, a veces 3, irregular. No se puede determinar porque muchas veces no vemos el núcleo, como hemos dicho. Con respecto a los gránulos, el neutrófilo tiene un rosado pálido, pero son muy finos, muy finos. En cambio, los sinófilos hemos visto ya que son grandes y tienen un color naranja rojizo, ¿ya? En el basófilo, como su nombre mismo dice, los gránulos van a ser azul oscuro. Los neutrófilos como función principal, yo no, van a decir, oiga, pero usted dijo que el eosinófilo también tenía una participación viral en uno de sus componentes, sí, pero como función principal, el neutrófilo va a fagocitosis. Ya lo hemos visto en un esquema de cómo fagocitaba el neutrófilo. Y el eosinófilo también tiene una función fundamentalmente antiparasitaria. Pero también usted dijo que era alérgico, sí, pero como función principal, ¿ya? Y el basófilo generalmente o es una alergia, y cuando son muchos ya hemos hablado de que puede tener un proceso mieloproliferativo, ¿ya? Y entonces hablamos de mediadores, ¿no? Bueno, ya esto lo dejamos para la teoría porque ya lo hemos hablado de los mediadores químicos que tienen, ¿no? En forma general,
este esquema de la formación de la leucopoiesis. Entonces vamos a ver, miren ustedes, el hemocitoblasco es una célula madre, y de ahí indiferenciada totalmente, y de ahí va a producir entonces el mieloblasto. El mieloblasto va a producir granulocitos para que produzca, ¿qué cosa? ¿Qué células? Basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Otra célula diferenciada, ya que después de un término ya de generación o de maduración, vamos a ver el linfoblasto, que termina en un linfocito. Y el monoblasto, y ya termina en monocito. Esta célula indiferenciada, pues, va a dar origen acá a los glóbulos rojos. Y por el otro lado también va a producir, pues, otro tipo de célula, este hemocitoblasto, célula madre, también va a producir plaquetas. Pero como nos hemos imbuido en esto, en forma esquemática, pero un poquito más centrado, será así, ¿no? Un hemocitoblasto que termina indiferenciado totalmente, no sabemos, no hay forma de diferenciar si esta célula cómo va a terminar. O sea que los estudios, por más estudios que se han hecho electrónicos y con tanto avances citoquímicos que hay, no se puede determinar si este hemocitoblasto, si hay una particularidad específica para decir, oye, este hemocitoblasto sí va a terminar en un neutrófilo, o este hemocitoblasto va a terminar en un linfocito o en un monocito, o en un eosinófilo o en una plaqueta al final, ¿no? Esto es en forma más general. Entonces estamos hablando de que esta serie, estamos hablando de los granulocitos. Entonces ustedes dirán, "Ah, ya sé, entonces ya, todas las células que tienen gránulos pertenecen a la serie granulocítica. Pero ojo, los granulocitos, como lo vamos a ver en la próxima clase, no significa que no tengan gránulos. Van a contener, pero muy escasos, ¿ya? En algunas células en algunos linfocitos vamos a ver algún gránulo muy escasos. En otras células no vamos a ver nada. En los monocitos vamos a ver monocitos también con un punteado fino, y en otros lados, en otras veces no, pero están catalogados como agranulocitos, que no tienen gránulos, pero en términos generales sí pueden tener gránulos. Ya por eso que esa es la diferencia, o tenemos que hacer esa acotación. ¿Ya? Bien, aquí terminamos. Acá terminamos. Vamos a, vamos a pasar entonces a alguna pregunta, por favor. Ustedes saben que ya se aprobó, pues, que el curso de ahora en adelante, todos los cursos son por competencias. Por competencias significa que entre poco ya no van a haber exámenes parciales, ¿ya? Se va a eliminar los exámenes parciales. Y entonces, ¿cómo es por competencias? Por competencia vamos a ver si el alumno, como hemos visto, empezamos con 16 alumnos y ahorita hay 34. Entonces vamos a ver que, ¿sabes qué? El alumno llega tarde. Estamos apuntando ahorita que el sábado 6 comenzamos con 15 y terminamos con 36, con 35. Entonces, con 34, perdón, con 34. Entonces, esto nos va a decir, cuando hagamos la evaluación, pues, de la asistencia, vamos a decir, bueno, hay un grupo que sí está comprometido, llega temprano. Hay otro grupo porque ya pasamos lista ya con 15 alumnos, y vamos a pasar lista con los 35, aunque son 41. Aparentemente son 42, pero parece que hay una alumna que se ha retirado, entonces son 41. Estamos ya hablando de que hay 6 faltantes. Al final del curso hay 6 que faltan, ¿no? Entonces, eso es singular, pues esto nos va a decir, ah, ya, este tiene interés, este no tiene, o este tiene menos interés, ¿ya? No vamos a decir que poco interés, sino menos interés en llegar temprano, en cumplir sus obligaciones, de asistencia. Por competencias también, ¿qué será? De que vamos a tener que hacer a partir de la próxima clase, cuando lo hagamos, estamos advirtiendo en el comienzo, cuando lo hagamos en forma presencial, vamos a dictar una clase, y después de terminar la clase, vamos a preguntar, como son bastantes, vamos a preguntar a 10 alumnos algunas preguntas del contenido del tema que hemos hablado, ¿ya? Y entonces ahí, como es por competencias, ahí tienen una nota.
Cuando hagamos la práctica, igual, a mi grupo de práctica, los 5, les tomaré eh, preguntas elementales que se han tratado en ese momento y también tendrá su nota. Entonces ahí salen las notas por competencias, ¿ya? Entonces al final, cuando esto se haya logrado al 100%, ya no habrán exámenes, ya no habrán exámenes. ¿Por qué? Porque como hemos visto en el examen, pues, hemos visto, y aunque ustedes lo puedan negar y pongan la cara de no, yo no soy, hemos visto que algunas personas copian o soplan, ¿no? Hemos advertido, ¿no? Lamentablemente o favorablemente para ustedes, no he querido actuar en forma muy drástica, ¿ya? Porque a esa señorita que la vi soplando o que sospeché que estaba soplando, como realmente pasó, le hubiera anulado el examen. Y hubiera sido lamentable porque es una de las señoritas o alumnas que tiene una de las mayores notas de la promoción, ¿no? No sé cuál es su afán, su afán, pero tienen ustedes que notar de que algo que les voy a explicar. Cuando hacemos nosotros el examen de, para especialidad, los médicos entramos al examen para la especialidad y hay unos que se tiran encima de su hoja para que nadie lo mire. Y nadie se sopla porque sabe que si sopla, le puede quitar el puesto. Aunque yo no sé, pues, si el que está a mi derecha va a postular a la misma especialidad que yo, ¿ya? Entonces, ahí donde comienza, no es que haya una conducta de tipo egoísta, ni infraterna, ni antisocial, sino que tenemos que cuidar, pues, nosotros en mi promoción hemos sido 300, más de 300, en promoción de la universidad. Terminamos 180. De los 180, de los 180, habían colegas o amigos que nunca iban, salían de la clase para fumar su cigarrito, fumaban, antes se podía fumar fuera del salón, etcétera, ¿no? Aunque el profesor a veces entraba con el cigarro en la mano, para que ustedes vean cómo era antes. Estamos hablando de los años 70, pues, ¿no? 72. Ustedes no estaban ni en proyectos. Entonces, para que tengan una idea de que llegó un momento en que cuando salió el ranking, porque uno no sabe, pues yo sé qué notas tengo, sé que estoy aprobado, etcétera, etcétera, pero cuando sale el ranking de notas, vino este, los famosos reclamos, ¿no? ¿Cómo es posible que fulano de tal, que toda la vida no venía y que pucha, y a veces le he soplado, tenga más puntaje que yo para poder elegir una buena sede? Entonces, en medicina, las sedes más peleadas eran el Almenara, o sea, el Hospital Obrero, que se llamaba antes. ¿Por qué? Porque en el Almenara te pagaban un buen sueldo, te daban ropa, te daban alimentación cuando estabas de guardia, y te pagaban bien. En ese tiempo pagaban a todos los internos para empezar. Y cuando entrábamos a un hospital de salud, en el hospital de salud te daban comida, pero la comida era tan mala que no comías. No te daban ropa, o sea, no te daban ropa, o nada, no te daban. Normalmente, miren, uno dejaba su ropa y todavía se la lavaban en la lavandería. Entonces, y tenías toda la infraestructura que no tenía salud. Entonces, los, los, los estudiantes escogíamos las sedes más importantes, Rebagliati y Almenara. Pero Almenara llevaba la punta, ¿por qué? Porque ahí habían pacientes de clase media para abajo, donde uno le puede revisar 20 veces y no te reclama. En cambio, en el Rebagliati eran mayormente empleados de clase, culturalmente hablando, de clase media para arriba, culturalmente, ¿ya? Entonces, venía el interno y decía, bueno, usted es el interno, ¿no? Sí, no, no quiero que me revise de frente, ¿no? No quiero que me revise, que venga el médico a revisarme. Entonces, solamente aceptaban que tú le hagas el interrogatorio. Pero la más peleado era entonces el Almenara. Pero había un grupo de, entre comillas, porque ahí había en mi promoción el grupo de los pitucos, que no obstante que uno que otro estaba
estaba más adelante, escogía la clínica San Borja, que era la clínica que aceptaba internos. Entonces, eh, o de repente había otro tipo de clínica, ¿no? Entonces, en la búsqueda de plazas, porque éramos 180, entonces se aceptaba, pues, clínicas, ¿no? ¿Qué cosa vas a tener en una clínica? Pues en una clínica, pues, lógicamente vas a tener muy buena infraestructura, muy buena alimentación, y de repente por ahí, mejor ambiente, el mejor ambiente de trabajo, porque una clínica tiene, es más un buen ambiente, pero ¿qué va a pasar? De que no hay enfermedades comunes, pues. Ninguno de los que se fueron a ser internados en clínicas, tuvo una experiencia de tratamiento con tuberculosis. Eran personas que se alimentaban bien. Ninguno tenía problemas de tipo, pues, muchas veces de parasitosis. No tenían, inclusive, muy raros, habían visto una tifoidea. ¿Se comprende? O sea, para que ustedes tengan una idea, cuando uno escoge una sede, irse a una sede que tenga todo el implementado, ¿no? Muy bien implementado. Entonces, yo tuve la suerte de estar en el Almenara, ¿ya? Pero ahí comenzaron los problemas cuando salió el ranking, ¿no? ¿Cómo es posible que el vago ese haya tenga más nota que yo? Y ahí comienzan los arrepentimientos. Entonces, no significa, pues, que ustedes no sean egoístas, sino que tienen que pensar también en ustedes. Entonces, vamos a tomar acciones con el próximo examen. Va a ser más riguroso, no vamos a permitir ya que haya una sola aula, va a haber dos aulas y vamos a estar los cuatro profesores ahí, viendo esto, ¿ya? De tal manera que, vamos a contrarrestar muchas veces este tipo de, porque sí ha habido muchas de ustedes han contestado bien, y como le han soplado mal, y al final le han tajado y han puesto una respuesta equivocada, ¿ya? Entonces, por favor, yo quiero que tomen conciencia que esto de las competencias, ¿ya? Entonces va a haber una calificación directa. Entonces se eliminará el otro tipo de evaluación, ¿ya? Cuando esté bien implementado, creo que, porque estamos en planes piloto por el momento, ¿ya? Eso es lo que me ha informado la escuela. Bien, entonces, delegado, tome lista, por favor, para, para saber quiénes llegaron al final, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Porque de esto se trata también, que pregunten. Pregunta, por Profesor, favor, dígame. usted habló que en el embarazo se aumenta la eosinofilia porque al feto se le detecta como un parásito, ¿no? Sí. ¿Qué mecanismos específicos usaría el cuerpo para que ante esta respuesta de eosinofilios no termine dañando al feto y así no causando un aborto? No, es que, ¿sabes qué pasa? Usted ve que cuáles son las funciones del eosinófilo, ¿no? El eosinófilo prácticamente, prácticamente no ataca al feto, ¿no? No ataca al feto porque hay la función, de protección materna, ¿no? Y entonces nosotros vemos entonces de que en el embarazo generalmente, eh, funciona como si fuese una reacción alérgica nada más. Al final no pasa de más, no hay mayor, hay una respuesta, por eso decimos una eosinofilia de tipo fisiológica, ¿ya? Entonces ahí donde, de repente, si hay alguna reacción de tipo alérgica, reacciones alérgicas, dermatitis alérgica, ya el médico, hará una evaluación clínica, una evaluación, vamos a decir, fisiopatológica, y si encuentra algún tipo de lesión, de tipo alérgico, de piel, le dará un antihistamínico nada más. Pero no hay ninguna eosinofilia produce aborto, ¿ya? Ninguna, ¿ya? Ninguna eosinofilia. Le llamamos aumenta los eosinófilos, pero definitivamente no va a producir, ¿ya? No produce. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener cuidado en poder hacer un diagnóstico, porque nosotros hemos dicho que el laboratorio solamente puede, vamos a decir, sacar el número, pero no hace unidad clínica. Y cuando decimos unidad clínica, este, estamos hablando, pues, de unir nuestro resultado del laboratorio con los resultados del paciente mismo, ¿no? Aunque nuevamente decimos, ¿no? Que
las eosinofilias en el embarazo son de tipo leves, ¿ya? Generalmente no tiene síntomas, ¿ya? No le va, al decir que no tiene síntomas, vamos a decir que no hay sarpullidos, no hay vasoconstricción, o sea, no hay falta de aire, ¿ya? Y generalmente los médicos ya monitorean esto y optan por niveles, hacerle pues controles de rutina más seguidos para ver si aumenta pero no. Y en el caso que necesite tratamiento, entonces generalmente van a dar un tratamiento más que todo de tipo específico antihistamínico, ¿no? Si existiera, ¿no? Entonces estamos hablando de de, casos inclusive muy pocos, no hay mucha presentación bibliográfica al respecto, ¿ya? Por eso que nosotros decimos que de requerirse medicamentos en un proceso de tipo alérgico, de tipo eosinofílico en parturientas, a veces, y usamos a veces los mismos tratamientos que convencionales, ¿no? Se le da corticoides, ¿no? Inclusive, ¿para qué? Para controlar las infecciones o las inflamaciones severas, ya los síntomas severos. Y de alguna otra manera ya el especialista va a optar por un medicamento siempre que tenga menor paso placentario, porque ustedes deben saber de que hay una barrera placentaria. No todos lo que comemos puede pasar la barrera placentaria. No todos los microorganismos pasan al feto. Hay una barrera, ¿ya? Entonces, esta barrera va a ser de protección al feto. Hay medicamentos que sí producen, pues, a veces la madre toma antialérgicos cuando está dando el lactar, porque también hay una barrera, este, vamos a decir, que va a impedir que pase a la leche materna. Pero a veces la paciente a veces toma un antihistamínico, el antihistamínico por lo general produce sueño y el bebé también duerme bastante. Ya significó que es una de las medicamentos que pasa la barrera de lactaria, ¿no? O sea, mamaria. En la paciente, por eso se le dice cuando está dando a mamar y tiene que necesitar antibióticos, muchas veces tiene que suspender la lactancia, ¿ya? Igual va a pasar cuando hay en el mismo feto, o sea, embarazo, y ya el médico catalogará qué medicamentos son los más seguros para que pueda tomar, ¿no? Generalmente es raro que haya una gravedad evidente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si hay una elevada cantidad de eosinófilos, estos eosinófilos también van a producir, pues, sustancias que van a producir inflamación y daño a los tejidos maternos, como el corazón y los pulmones en estos casos, ¿no? Entonces, pero ya el ginecólogo, el obstetra ya dará el tratamiento adecuado, ¿no? Pero no, voy a revisar, ¿ah? No se me ocurrió revisar eosinofilias y embarazo como producción de aborto, ¿ya? Voy a estudiar eso, ¿ya? De todas maneras, nunca lo he escuchado, o sea que no, debe ser infrecuente, ¿ya? ¿Usted cuál es, señorita? ¿Cuál es su nombre? Ah, soy Vargas Flores. Ya. ¿Alguna pregunta más, por favor? Pues ahora una pregunta. ¿Tu nombre? ¿Mío? ¿Sí? Ahí es No le voy a Ronnie. preguntar mi nombre. El suyo, por favor. Ronnie Palacios. ¿Cómo? Ronnie Palacios. Ya. Quería Dígame, por preguntar favor. sobre qué pasaría si en un caso nos toca una persona que no presenta por fuera de algún síntoma o algún signo y al hacer la muestra hay un aumento de basófilos. ¿Sería una inflamación o qué podría estar pasando dentro de su cuerpo? Bueno, lo que pasa si no hay respuesta, si hay un proceso que debe producir un tipo de células y no hay respuesta, significará que hay una hipofunción medular. No hay una adecuada respuesta de la médula para producir ciertas células. Por decir, ¿no? Oye, pero mira, la tifoidea.
Mira, esto va con su pregunta. La tifoidea, ¿cuál es la respuesta de una infección por tifoidea, que es una bacteria? La respuesta de la tifoidea es que produce leucopenia. O sea, su lectura de leucocitos va a estar por debajo de los 3.000, debajo de los 5.000. Va a haber, oye, mira, tiene desviación izquierda, o sea, aumento de bastones, pero tiene bajos leucocitos. Eso no significa que sea una baja respuesta de tipo de médula ósea o a nivel de producción de nuestro organismo, sino es que los neutrófilos, en este caso, o los leucocitos, se van a ir por los mecanismos que ya hemos hablado, se van a ir al lugar de la infección. ¿Y a dónde se van? ¿A dónde ataca la tifoidea? Al intestino. Entonces, por eso es que va a haber leucopenia, porque se van directamente al lugar de la infección. O sea, muchas veces una patología no arroja, pues, una respuesta, entre comillas, adecuada. Oye, pero ¿cómo va a ser? Pues si yo tengo, por decir vamos a ir lo más común, ¿no? Yo tengo una infección porque me corté y se me infectó la mano y me salió una leucocitosis. Pero tengo una infección, una tifoidea y no me salen los leucocitos aumentados. Entonces, ¿por qué? Porque por acción del mismo organismo, los leucocitos van a migrar. Ahora, si no hay una respuesta adecuada, también puede ser debido a una hipofunción medular, ¿ya? Entonces puede ser producto el sistema inmunológico disminuido. Y esto se ve mucho, ¿saben en qué pacientes? En los pacientes que ya tienen el SIDA, ¿no? Que es el síndrome de deficiencia inmunológica, ¿no? Adquirida. Entonces, ¿por qué? Porque está con una fuerte infección y no hay leucocitosis, no hay ni bastones. Está con una gripe, una fuerte infección viral y no tiene linfocitosis. Tampoco hay leucocitosis, o sea, no hay respuesta inmunológica. Entonces hay que sospechar, si no hay respuesta ante una infección, o sea, su pregunta, ¿no? Si no hay una respuesta adecuada ante un proceso infeccioso, parasitario, viral, etcétera, lo primero es que hay que pensar de que su inmunología está baja, está deficiente, ¿ya? Y hemos hablado de los contenidos de los gránulos que van a producir, pues, diferentes tipos de sustancias y que van a colaborar inclusive a que se produzcan más células y que van a actuar de acuerdo a un patrón de defensa, ¿ya? Que contribuye a la defensa, ¿no? ¿De acuerdo? Otra pregunta, ¿preguntas? Profesor, sí, tengo una más. ¿Quién usted? Vargas. Sí, Vargas. Sí, ya. Sí, dígame. En el caso de un paciente asmático, ¿no? ¿Es más efectivo o qué sería más efectivo, ¿no? ¿Bloquear la formación de leucotrienos o inhibir directamente a la unión de la inmunoglobulina E? No, no, es que todo eso ya tú no puedes inhibirlo. El tratamiento no es inhibición. El tratamiento es sintomatológico. Si yo tengo fiebre, le doy un medicamento para que controle la fiebre. Si tiene, el asmático, si tiene este broncoespasmo, broncoespasmo, y además tiene esta alergia, este tipo, vamos a decir, de respuesta, no solamente broncoespasmo, porque hemos hablado que hay edema también, entonces obedece a un proceso de tipo inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy broncodilatadores. La otra sería darle antiinflamatorios para que reduzca el proceso inflamatorio que está produciendo el, el- el- el agente causante, ¿no? ¿Qué cosa es lo que damos? A veces le podemos dar en un asmático no solamente broncodilatadores, sino también inhaladores de corticoides, y ahí está la beclometasona, ¿no? Entonces nosotros podemos darle también los corticoides en vía oral. Y si es muy fuerte, le damos una inyección de corticoide de acción rápida. Entonces, cuando uno le da un medicamento, un corticoide, por decirle
una tableta de prednisona de 5 miligramos, de 5 miligramos, podemos darle tratamiento de 5, prednisona de 5, o de dexametasona, que es un corticoide. Le estamos dando una tableta que se va hasta la punta, por decirle exageradamente, hasta la punta del dedo gordo, ¿ya? Porque viaja vía sistémica. Pero cuando le damos un corticoide inhalatorio, ya no le damos de 5 gramos, el corticoide inhalatorio contiene microgramos y va a actuar en lugar de, solamente en el lugar de donde está. ¿A dónde actúa y si le doy un inhalador, va a actuar a nivel del sistema, del aparato respiratorio. Entonces van a ir, agarra desde la boca, laringe, pasa a esófago, no esófago, muy poco porque si es que se queda en la boca podemos tragar un poco de saliva con eso, pero se va a tráquea y de ahí diferentemente a los bronquios. Entonces, el inhalador, entonces el corticoide, queremos medir los corticoides si le damos tratamiento oral o tratamiento parenteral que es inyectables, podemos medir los corticoides por vía endovenosa, por ejemplo, en sangre podemos medirlo, pero si le damos corticoides de acción local como son los broncodilatadores unidos a corticoides, prácticamente en sangre no va a aparecer, actúan solamente a nivel local. O sea, que lo más indicado en los asmáticos, y los asmáticos no se le puede bloquear la inmunoglobulina E, las interleuquinas, no se puede porque esos son parte del sistema inmunológico, no hay bloqueadores de eso. Entonces, ¿qué hacemos en ellos? En ellos lo que hacemos es agarrar y darles, si son pacientes crónicos, el asmático tiene mucho, vamos a decir, mucho que ver con la parte anímica inclusive, ¿no? La ansiedad a veces le produce también problemas de cualquier tipo, a veces hacen crisis asmáticas. Yo tenía un amigo, un colega, inclusive estudiaba conmigo, que siempre andaba con su tubo de su broncodilatador en el bolsillo y tenía el tic de cada momento agarrar el bolsillo para ver, no se puede comprobar seguramente que ahí está su tubo, ¿no? Y entonces un día le escondieron el tubo, le sacaron el tubo del bolsillo, y cuando él hizo el tic de agarrarse el tubo que lo tenía en el bolsillo, ya es una cuestión de costumbre, ¿no? El chico no encontró, no palpó, entonces buscó en el otro bolsillo. Su desesperación fue buscar todos los bolsillos y al no tener el tubo, comenzó a agitarse y comenzó a tener el broncoespasmo. Miren ustedes, o sea que la ansiedad y la tensión de no, o sea, ya hasta tiene un componente psicológico, una dependencia psicológica, el tener el tubo en la cartera o en el bolsillo, ¿no? Ya se le pasó la broma cuando ya se vieron que la broma estaba excediendo, le entregaron el tubo y ya se aplicó y paró, ¿no? O sea que miren ustedes, hay una dependencia grande, por eso que no es una farmacodependencia, no un tubo dependencia, ¿no? No lo necesitaba nunca, andaba con su tubito nomás en el bolsillo, ¿no? Para que ustedes vean que cuando los asmáticos no hay forma, entonces, resumiendo la respuesta es que no hay forma de inhibir cómo bajamos. Hay ahora ha salido por laboratorio, una detección de 600 alergenos. 600 alergenos. Hay una prueba que le están promocionando en una clínica local. Y también hay laboratorios muy grandes que están haciendo, cuesta como 1.200 soles, creo, la prueba, o 1.400 soles, de 600 alergenos, ¿no? Ahí está, pues, chocolate, fresa, todos los alimentos, está las esporas de hongos, las esporas de ácaros, porque todos sabemos, pues, que todos hay bacterias que pueden producir, o microbios, inclusive eh, insectos que pueden producir, defecan sin darnos cuenta, ¿no? Y están en el ambiente. Y entonces eso produce algún tipo de alergia. Entonces, ahora este tipo de examen que están haciendo, y es en sangre, ¿ah? Y es en sangre. Ya pues tiene que ver mucho con la tecnología, ¿no?
Entonces, de repente, el asmático, yo a los asmáticos, si tienen algo de dinero, le digo que se hagan ese examen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder determinar cuál sería el elemento que provoca su crisis, ¿no? Todo dependerá, pues, generalmente es alimenticio, generalmente. El asmático a veces come una comida condimentada y ya se asma, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces volvemos a lo mismo. Entonces a determinar pues de que nos vemos la próxima semana y ojalá que la próxima semana podamos estar presencialmente, ¿ya? Entonces vamos a ver la forma de recuperar la clase práctica del viernes también, ¿ya? He conversado con el delegado y si podemos ver la forma de ir juntando los grupos, sería una gran cosa. Lamentablemente a veces no se puede. Le paso las notas, entre un rato paso las notas, ¿ya? Voy a ponerme también, me he pasado aquí prácticamente hora y media, más de hora y media acá en la oficina, y tengo que trabajar también en el laboratorio dentro de un rato. Voy a pasarle la nota entonces, ¿ya? Quedamos así, ¿ya? Delegado, hasta luego entonces, chicos, hasta luego, ¿ya? Nos vemos el miércoles y el viernes. Hasta luego, profesor. Ya, nos vemos, chicos. Nos vemos. Apague la Luego, chicos. grabación, por favor, porque si no la apaga, sigue permanentemente, ¿ya?